A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si el mejor plan es no tener ningún plan? A veces, cuando se intenta poner orden en algo tan caótico y descentralizado como una comunidad de criptomonedas, se acaba descubriendo algo mucho más potente casi por accidente. Pues bien, esta es la historia de cómo un intento que podríamos llamar fallido de crear una hoja de ruta para Bitcoin Cash acabó revelando cuál es el verdadero motor de una comunidad cripto. Esta pregunta que vemos aquí es, en el fondo, la pregunta del millón para cualquier proyecto descentralizado. Si no hay un jefe, no hay un CEO, nadie que dé las órdenes, ¿cómo se consigue que todo el mundo reme en la misma dirección? O sea, ¿cómo se construye algo con un propósito claro? Y aquí empieza lo bueno, la paradoja que lo arrancó todo. Uno de los organizadores lo clavó con esta frase. Todo el mundo estaba súper entusiasmado con la idea de que necesitábamos una hoja de ruta, y en cuanto empezamos a hacerla, de repente a nadie le importaba. Pero, ¿qué había pasado para llegar a ese punto? Vale, para entenderlo, vamos al principio. La comunidad de Bitcoin Cash estaba inquieta, se notaba en el ambiente. Por todos lados se oía la misma petición, era casi un clamor popular. Necesitamos un plan, una dirección, una hoja de ruta que podamos seguir. Así que, ¿qué se hizo? Pues lo más lógico, ¿verdad? Se creó una hoja de ruta pública. Básicamente era una web donde cualquiera podía proponer ideas, se podían asignar tareas a gente voluntaria y sobre todo se podía ver el progreso. Parecía la solución perfecta, una forma de canalizar toda esa energía. Y aquí es cuando la historia da un giro de guión. Porque sí, empezó a haber progreso, claro que sí, pero no tenía casi nada que ver con ese plan que se había diseñado tan cuidadosamente. Estaba pasando algo mucho más salvaje, más orgánico. Y es que el choque entre la expectativa y la realidad fue brutal. Por un lado, se esperaba una lista de tareas ordenadita, gestionada por un grupito central. Pero lo que pasó de verdad fue una explosión de acciones espontáneas, sin coordinación ninguna, que venían de todos los rincones de la comunidad. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba algo así. La primera señal de que algo raro estaba pasando llegó muy pronto. En la hoja de ruta, una de las tareas era crear un vídeo de cómo empezar para novatos. Pues bien, antes de que a nadie le diera tiempo a asignarla o a organizarla, un miembro de la comunidad, un tal Mark Falson, lo hace por su cuenta y lo publica. Así, sin más. La reacción de los organizadores lo dice todo, es que es genial. Se dieron cuenta de que no hacía falta que ellos hicieran nada. Como dice la cita, el libre mercado ha cambiado de opinión y parece que Mark Falson simplemente ya ha completado esta tarea. El sistema estaba funcionando solo. Pero ojo, que esto no fue un caso aislado, ¿eh? Había otra idea en la lista, crear una BCH radio. Y de repente, ¡pum!, varios miembros de la comunidad, por separado, sin hablar entre ellos, empezaron a montar sus propios streams y programas de radio. La idea estaba flotando en el aire, y la gente simplemente la cogió al vuelo. Y venga, el patrón seguía y seguía. Se propuso crear un centro de memes. La sorpresa, que ya existía. Un usuario llamado Chip Lightning ya se había montado un grupo de Telegram para justo eso. La comunidad siempre iba un paso por delante, anticipándose a sus propias necesidades. Llegados a este punto, los organizadores tuvieron una especie de revelación. Se dieron cuenta de que no estaban fracasando en su plan. Lo que estaban haciendo era descubrir, casi por accidente, un modelo de desarrollo totalmente nuevo y muchísimo más potente, uno basado en el crecimiento orgánico. Y a este fenómeno, a esta fuerza de la naturaleza, le pusieron nombre: desarrollo orgánico. O sea, un proceso en el que el progreso no viene de un plan centralizado, sino que emerge de forma natural, de las acciones descoordinadas de un montón de gente apasionada. Y esta es la idea clave, la gran revelación de todo esto. La comunidad en realidad no necesitaba una lista de tareas que le dijera qué hacer. Lo que de verdad necesitaba era otra cosa: sentir que había movimiento, que las cosas avanzaban y tener un sitio donde encontrar ideas que inspiraran. Claro, con esta nueva visión todo cambió. La misión del proyecto tenía que cambiar. Aquella hoja de ruta dejó de ser una simple herramienta para seguir tareas y se transformó en algo mucho más valioso: una fábrica de ideas. Esto les llevó a hacerse la siguiente gran pregunta, una pregunta fundamental. A ver, si la comunidad ya construye por sí misma, ¿qué pintan aquí los constructores? ¿Cuál es su papel ahora? ¿Qué valor pueden aportar si no es gestionar proyectos? Y la respuesta que encontraron fue brillante, porque redefinió por completo su función. En vez de dirigir, su nuevo trabajo era inspirar.
Se convirtieron en una fábrica de ideas, un sitio para sacar a la luz proyectos y debatirlos. Su rol pasó a ser el de conectar gente, ofrecer recursos y, quizás lo más importante de todo, se dedicaron a celebrar las victorias de la comunidad, dándole bombo a lo que se conseguía y generando así todavía más impulso. Con esta nueva mentalidad de fábrica de ideas, empezaron a proponer proyectos muy tangibles, muy chulos. Pero la clave es que no estaban pensados para que los hiciera un equipo central, sino para que la propia comunidad se los apropiara y los pusiera en marcha. Por ejemplo, una de las ideas más potentes fue el plan de merchandising de BCH. Y ojo, el objetivo no era solo hacer marca. El plan era crear productos de calidad, cosas que la gente quisiera tener, venderlos exclusivamente a cambio de Bitcoin Cash, y con eso alimentar un círculo económico dentro de la propia comunidad que se mantuviera solo. Y otra idea genial en la misma línea, los packs de inicio. Básicamente, kits con todo lo necesario, ya sabes, pegatinas, camisetas, folletos, para que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, pudiera montar fácilmente un encuentro o convencer a una tienda de su barrio para que aceptase BCH. Se trataba de ponérselo lo más fácil posible a la gente, para que la adopción creciera desde la base. Y si nos fijamos, todas estas ideas se basaban en un único y potentísimo principio, la necesidad de crear bucles económicos, sistemas donde Bitcoin Cash no fuera una opción más, sino el medio de intercambio necesario. Se trataba de darle una utilidad real, de crear demanda para la propia moneda. Esta cita de uno de los organizadores resume su viaje a la perfección. Casi parece que tenemos que darle un poco la vuelta a la premisa de este programa. Es que es eso, pasaron de intentar dirigir a la comunidad a intentar servirla, a ser un catalizador de su energía natural. Al final, toda esta historia nos deja con una pregunta que da que pensar, ¿eh? Para una red descentralizada, ¿es la hoja de ruta más valiosa la que se descubre por el camino, en lugar de la que se escribe de antemano? Quizá la respuesta siempre ha estado ahí, en la acción espontánea de la propia comunidad.